19 al 22 de mayo, 13ª edición del Festival Nacional de la Radio Universitaria. Talleres, paneles, intercambios de experiencias con profesionales del medio, presentación de programas radiales y mucho más. Una propuesta para incentivar el movimiento radialista en las universidades del país. A la memoria de Carlos Russo Álvarez, destacado locutor de la emisora provincial Radio Angulo y fundador del festival. Y dedicado al centenario de la Federación Estudiantil Universitaria y la Radio Cubana, al 90 aniversario del natalicio de José Antonio Echeverría, a los 60 años de creada la Unión de Jóvenes Comunistas y al 10º Congreso de la organización estudiantil más longeva de Cuba. En la Universidad de Holguín, del 19 al 22 de mayo, 13ª edición del Festival Nacional de la Radio Universitaria. Buenos días. Debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde. Con estas palabras de nuestro eterno comandante y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, damos la bienvenida a los delegados e invitados al 13º Festival Nacional de la Radio Universitaria. La radio en una universidad cubana constituye un instrumento para la educación, donde están implícitas las funciones de educar, informar y orientar a la comunidad universitaria en medio de un complejo contexto internacional, marcado por una epidemia que ha involucrado al mundo, en la mayor crisis experimentada en los últimos tiempos y en el que nuestra patria está inmersa en una colosal batalla en la que constituye prioridad la defensa de nuestras innegables conquistas, la Federación Estudiantil Universitaria y la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Holguín, de conjunto con la dirección de la Radio Cubana, han convocado a este festival a la memoria de Carlos Russo Álvarez, destacado locutor de la radio holguinera y fundador de este festival, la cual estará dedicada además al centenario de la Radio Cubana y de la Federación Estudiantil Universitaria, al 10º Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, al 90 aniversario del natalicio de José Antonio Echeverría, al 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y al 25 de la Fundación de Radio Holguín, La Nueva Radio. Nos honran con su presencia Bárbara Yarixa Díaz Ramírez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Holguín. Juan Miguel Morán Martín, coordinador del Gobierno Provincial de Holguín. Janet Hernández Aguilera, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Doctora en Ciencias Anabel Naranjo Paz, miembro del Comité Central y secretaria del Partido Comunista de Cuba en la Universidad de Holguín. Yusaima Oilda Cardona Villena, directora general de la Radio Cubana. Doctora en Ciencias Isabel Cristina Torres Torres, diputada a la Asamblea Nacional y nuestra rectora. Armando Alejandro Cruz Torres, miembro del Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria. Ivette de la Caridad Rivera Macías, presidenta de la FEU en la Universidad de Holguín. Manuel Pérez Almenares, secretario del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en nuestra Casa de Altos Estudios. Nos distinguen en esta jornada Alfredo Zamora Mustelier, director de programación de la Radio Cubana. Cristina Reyes Paradelo, directora de Radio Progreso. Yanetsi Figueredo Aguilar, miembro del equipo directivo de la emisora provincial Radio Angulo. Odalis Martínez Oliva, directora de la emisora Radio Holguín, La Nueva Radio. Marianela Quevedo Arias, directora del Telecentro Telecristal de Holguín. José Dairon Bejerano Lima, director y locutor de Radio Metropolitana de La Habana. Jessica Elías Domínguez, periodista de Radio Trinchera Antiimperialista y jefa de sección de audiovisuales de la AHS en Guantánamo. Judith Almeida Pérez, periodista y presidenta de la delegación de base de la UPEC en Radio Angulo, Holguín.
César Hidalgo Torres, realizador de programas de la emisora Radio Angulo y presidente del jurado. Ginette Cruz Cabrera, directora de programas, escritora y locutora, subdirectora de la Dirección Provincial de la Radio en Holguín. Alicia González Diegues, locutora y miembro del Tribunal de Evaluación de la Radio en la provincia. Lázaro García Gómez, vocal de la FEU, estudiante de cuarto año de la carrera de periodismo de la Universidad de Holguín. Humberto Cedeño Gómez, vocal de la FEU y comunicador de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Héctor Elíder González Rodríguez, vocal de la FEU e ideológico de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Rosalina Gretel Ramírez González, Eugenio Aldana Rodríguez y Rubislandi Rodríguez Guilarte, así como Alexander Pozo Cardona, invitados de honor, quienes tuvieron a su cargo la sexta, séptima, novena, décima, oncena y duodécima edición de este festival. Presentes además dirigentes del Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria, representantes de las organizaciones políticas y de masas del territorio, miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Holguín, estudiantes, profesores y trabajadores de nuestra institución, participantes del evento e invitados. Para dar apertura oficial a este importante festival, cedemos la palabra a Ivette de la Caridad Rivera Macías, presidenta de la FEU en la Universidad de Holguín. Buenos días a todos. Ya hemos tenido tiempo de compartir en otros espacios. Desde el día de ayer ya estamos comenzando con nuestro festival. Pero bueno, reiterarles la bienvenida no solo a la 13ª edición del Festival Nacional de la Radio, sino también la bienvenida a la Universidad de Holguín, que ha abierto sus puertas una vez más para celebrar este festival de la radio universitaria, que nos es tan característico. Para nosotros también es un honor contar aquí con todos ustedes, tanto las personas que vienen como parte del jurado, los periodistas, porque este año hemos logrado, y cada año lo conseguimos más, una mayor interacción entre las radios, tanto en la provincia como a nivel nacional, con nuestros radialistas dentro de la universidad, y en realidad esa es la potencialidad que tenemos en nuestra universidad. El programa, como habrán visto, es bastante rico, es bastante extenso y vamos a tener muchos espacios, pero lo principal que nosotros queremos conseguir con este festival, más que una premiación o una competición, es lograr ese intercambio de experiencias entre todos los que estamos aquí presentes, porque al final eso va a nutrir nuestras radiobases en nuestras universidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivette. El científico, como el artista, tiene hoy el escenario ideal donde su inteligencia y su talento pueden encontrar desarrollo pleno en busca de la verdad y del bien, porque ha entrado la patria por el sendero de la verdad, porque ha entrado la patria por el sendero de la justicia, por el camino donde no se persigue la inteligencia, sino que se le estimula y se premia. Ha entrado la patria por el camino en que es necesario que todos nos pongamos a estudiar y nos pongamos a investigar. A continuación, invitamos a César Hidalgo Torres, realizador de programas de la emisora Radio Angulo, quien ofrecerá la conferencia inaugural titulada 100 años de la radio en Cuba, pasado, presente y futuro. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, tengan muy buenos días. Es un gusto y un placer poderles saludar. Primero, agradecer a los jóvenes estudiantes universitarios que conmemoren el centenario de la radio cubana, que ya vienen haciendo desde el pasado festival. Pues recuerdo que entonces estuvo dedicado el 85 aniversario de Radio Angulo, y esta vez lo siguen haciendo todavía más, pues están conmemorando el 25 aniversario de Radio Holguín, la nueva radio. La radio es un invento magnífico, sin lugar a dudas.
la cultura cubana no sería la que es si hace 100 años no se hubiera inventado la radio. Y eso mismo tendrá que decirse cuando estemos conmemorando el centenario de la posibilidad de la Internet. Hoy es posible comunicarse por ese medio y no es que ha nacido un nuevo medio, sino sencillamente un nuevo canal. Por eso esta conferencia magistral en un lugar con tantos jóvenes inteligentes no podía ser de otra manera, como no fuera online y a través de las redes. Ahí la pueden encontrar. Gracias. Sin la modesta intimidad de este aparato, el mundo sería otro. Probablemente sería un mundo muy distinto al que es. Testigo de los Tiempos hace un homenaje a los pioneros de la telefonía en Holguín. Esta es la fotografía más antigua que se conserva de las operadoras del centro telefónico local. Data del año 1917. Teléfono es una palabra joven, nada más tiene un siglo y un poquito de edad, aunque a la verdad teléfono no es una palabra, sino son dos palabras que se fusionan entre sí. Tele significa distancia y fono es sonido, por tanto teléfono significa que uno habla aquí y que se oye allá. Esa posibilidad de hablar aquí y que se oiga allá hace que uno se sienta como si fuera Dios. Pero siempre hay un pero. En tiempos de la telefonía por cable, para hablar con el director que se quedó allá, necesitamos un cable que nos una a él y a mí. Y no siempre hubo un cable. A finales del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran parte del mundo, situación que parece no haber mejorado con el tiempo. Las guerras amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época y por eso los poderosos pagaron lo que fuera con tal de encontrar un nuevo sistema de comunicaciones que no necesitase cables para transmitir la información. Y lo consiguieron. Se inventó la radio. Pero no la radio como usted y yo la conocemos, o sea, la música, los locutores, las radionovelas. Cuando la radio se inventó era para que dos personas se comunicaran entre sí sin usar cables. Hoy es precisamente cuando más se utiliza la radio para ese fin. Oye, Omar, Dime, ¿cómo sigue el programa ahora? mira esta cámara y di el texto. Esto que están viendo, o sea, hablar con el director por teléfono móvil es radiofonía, en el más puro sentido de la palabra. El procedimiento es muy sencillo. Dentro, el teléfono tiene un micrófono que cuando usted le habla convierte ese sonido en pequeños impulsos eléctricos que salen al aire, buscan una antena que los impulse y llegan al teléfono al que usted estaba llamando. Cuando llegan... Un momento que me están llamando. Oiga, ¿me puede llamar dentro de un momentico? Es que estoy ahora en la televisión, ¿sí? Gracias.
Les decía, los impulsos que llegan al teléfono cuando le están llamando son pequeños impulsitos eléctricos, corrientes sencillamente. Esa corriente llega al teléfono, pero él allá adentro tiene otro aditamento que convierte los impulsos eléctricos en sonido, sonido que manda al audífono o al altavoz. Eso es pura radiofonía, insisto, y eso significa que el aire está lleno de oxígeno y de sonidos. Por tanto, cuando usted respira, hasta sus pulmones va, sí, sonido, pero van también las miles y miles de cosas que se están diciendo ahora mismo quienes están hablando por teléfono móvil. La gran prueba de la utilidad de la radio se hizo en 1912. En ese año se produjo el desastre del Titanic. El enorme transatlántico chocó con un tremendo pedazo de hielo y se hundió. Todo el tiempo que duró el hundimiento, el Titanic se comunicó por radiofonía con tierra y viceversa. La poca gente que sobrevivió al hundimiento del Titanic se lo tiene que agradecer a la radio. Por radio avisaron y por eso llegó el salvamento. El espacio que ahora ocupa la logia Guavaciabo antes era la casita de la esquina que llegaba hasta acá y que por tanto era una tremenda casona. Desde ahí se produjo la primera señal de radio que se transmitió en Holguín. En esta casa vivieron doña Ana y doña Tirsa Grave de Peralta y Cardet, hijas del general Julio Grave de Peralta. En el año 1951 murió doña Ana y 3 días después murió Tirsa, las dos de muy avanzada edad. También vivió en esta casa vivieron doña Ana y doña Tirsa Grave de Peralta y Cardet, hijas del general Julio Grave de Peralta. En el año 1951 murió doña Ana y 3 días después murió Tirsa, las dos de muy avanzada edad. También vivió aquí un sobrino del general Julio Grave de Peralta. Ese se llamó Marcos Grave de Peralta y Grave de Peralta. Este individuo a principios del siglo lo nombraron director de correos en Holguín y por tanto era el hombre que se encargaba de eso, de enviar la correspondencia, de enviar los telegramas. Para enviar un telegrama desde Holguín había que comunicarse con la base de telégrafos que está en Bayamo para que dieran línea hacia La Habana y a veces daba ocupado en el momento más inoportuno porque era cuando el telegrama era de suma urgencia. Por eso el director de telégrafos decidió que podía comprar una planta de radio de esas que en los Estados Unidos se estaban usando para las comunicaciones y la compró y desde entonces ya no tuvo que comunicarse nunca más con Bayamo para mandar un telegrama, lo hacía directamente a Las Tunas y de ahí impulsaban la señal hasta La Habana. Por cierto, la planta de Marcos Grave de Peralta y Grave de Peralta fue la 8GV. En agradecimiento, en la puerta de la casa deberían de colocar una placa de esas que tanto colocan para recordar hechos históricos. No hay nada que le diga a los que pasan que desde aquí se hizo la primera transmisión de radio en Holguín. La placa
La que dice eso está en otro lugar. Mírenla aquí. Dice que desde este lugar se transmitió radio el día 2 de septiembre de 1930 y que fue la primera vez que sucedió en Holguín. Sin embargo, les he dicho antes que fue en otro lugar, pero no hay contradicción. Desde aquí se hizo la primera transmisión de radio comercial, esa que usted y yo conocemos, con los locutores, las noticias, la música. Lo que hizo Marcos Grave de Peralta desde su casa fue la primera transmisión de radiocomunicaciones. Tendré que explicarle para que me entiendan. Voy a resumir la historia, que es larga, pero he de sentarme en algún lugar, un lugar donde no haya tanto tránsito para que me pueda escuchar. Venga. La radio se inventó para que fuera un medio de comunicación interpersonal que no usaba cables. Invento que, por cierto, pagaron sobre todo las grandes corporaciones militares del mundo. Pero muy pronto, corporaciones civiles también comenzaron a usar la radio para comunicación interpersonal y todavía se sigue haciendo. La policía, por ejemplo, usted los ve que sus unidades móviles se comunican a través de la radio. Solo que a la vez que eso estaba ocurriendo, la gente se empezó a inventarse planticas de transmisión, más o menos lo mismo que hicimos cuando se inventó la internet, que con 3 o 4 cosas nos armábamos una máquina. Claro que era un juego tremendo. Yo hablaba en esta habitación y me oían en la siguiente. Solo que todo el mundo quería que su planta se oyera más y más y más lejos. Pero para eso hacía falta dinero. Y el dinero apareció. Lo dio un personaje muy común en todos los barrios: el bodeguero. Los bodegueros fueron los primeros que se percataron que si por las planticas de radio decían lo que estaban vendiendo en la bodega, pues iban a tener más clientes, y si tenían más clientes, mayores ganancias. Por eso los bodegueros empezaron a darle dinero a quienes habían inventado las planticas de radio, y estos crecieron en potencia. El grave problema era en el aparato que recibía la señal, el radio, que entonces no se fabricaba industrialmente. La solución para tener un radio criollo es muy fácil. Basta con tener un pedazo de piedra de galena, que químicamente es sulfuro de plomo. Pues bien, con un pedazo de piedra de galena, un alambrito en espiral que hace la función de dial y unos auriculares, ya se tiene un radio. En Holguín, donde siempre ha habido grandes emprendedores, hubo quienes se especializaron en hacer y vender radio. En la holguinera calle Frex, casi esquina a Máximo Gómez, ahí está la pequeña tiendecita, que ya ni siquiera es tienda. En ella se vendieron los primeros radios que se vendieron en esta ciudad, y no me lo van a negar, eso es un hecho histórico. La tiendecita lo sabe y por eso se lo dice a todo el mundo, pero la gente pasan, van, vienen y no le hacen caso. Sin embargo, la tiendecita insiste e insiste en dar a conocer ese hecho histórico, y el discurso lo hace con la bujía que está a la entrada. Hasta un próximo encuentro. Del 19 al 22 de mayo, 13ª edición del Festival Nacional de la Radio Universitaria. Talleres, paneles, intercambios de experiencias con profesionales del medio, presentación de programas radiales y mucho más. Una propuesta para incentivar el movimiento radialista en las universidades del país.
a la memoria de Carlos Russo Álvarez, destacado locutor de la emisora provincial Radio Angulo y fundador del festival. Y dedicado al centenario de la Federación Estudiantil Universitaria y la Radio Cubana, al 90 aniversario del natalicio de José Antonio Echeverría, a los 60 años de creada la Unión de Jóvenes Comunistas y al 10º Congreso de la organización estudiantil más longeva de Cuba. En la Universidad de Holguín, del 19 al 22 de mayo, 13ª edición del Festival Nacional de la Radio Universitaria.